Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 2 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy, las condiciones del discipulado. La devoción sacada de Lucas capítulo 14, 26 al 27 e incluye el versículo 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante, qué importante. Oremos. Padre amado, Señor, bajamos nuestro rostro ante ti, reconociendo tu presencia y que tú eres la fuente de la única verdad, porque tú mismo eres la verdad. Señor, te rogamos que en algo tan importante nos ayudes, por favor, por tu gracia, a entender, a aplicar, a vivir. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, nos dice el autor, cuando las relaciones más íntimas en la vida de un discípulo entran en conflicto con las demandas de Jesucristo, nuestro Señor demanda de él obediencia absoluta. Entonces, muchas veces nuestra forma de pensar o lo que Dios demanda de nosotros nos va a poner en conflicto, especialmente con otros, a veces tan cerca como nuestros padres, tan cerca como nuestros hermanos, nuestros esposos. Y la verdad es que para ser discípulos del Señor, tenemos que tener un número uno. No podemos pensar en nuestras vidas que podemos tener a dos personas o dos causas o dos, prioridades. Eso es incompatible. El Señor tan solo puede ocupar el lugar que llamarse Señor o que ser Señor le corresponde. Entonces, para ser sus discípulos tenemos que tener en cuenta a qué se refiere Dios cuando dice algo tan fuerte como que si nosotros no aborrecemos. ¿Nunca te has preguntado a qué se refiere eso? A veces nosotros queremos pasar por encima de versículos o de citas que se nos hacen difíciles de entender. A veces no tanto difíciles de entender, pero más difíciles de aceptar. A veces no sabemos cómo explicárselas a otras personas, pero créanme que si nosotros estamos viviendo de esta manera, las otras personas tarde o temprano se darán cuenta de que Jesucristo es tu Señor, que Jesucristo es el número uno de tu vida. El discipulado implica una devoción personal apasionada a una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo, como lo estábamos diciendo. Hay una gran diferencia entre la devoción a una persona y la devoción a unos principios, a una causa. A veces es más fácil serle fiel a una causa, algo que nos apasiona, algo que nos vaya a inclusive dar una satisfacción finalmente de nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros ni pensamos que el cristianismo es lealtad a una persona. A veces nuestra lealtad está en un grupo a quien seguimos, en una denominación o en un pensamiento, o en una causa, una organización, un ministerio. Y realmente no tiene nada que ver con lealtad a la persona del Señor Jesucristo. Mas esa no es la vida de un discípulo. Un discípulo va a considerar todo como basura por el privilegio de conocer al Señor Jesucristo íntimamente, como lo dijo el apóstol Pablo. Hay una gran diferencia entre devoción, recalcamos, a una persona y la devoción a principios, a reglas, a una religión, a una causa. El Señor jamás proclamó una causa. Proclamó la devoción personal a Él mismo. Ser discípulo es ser un esclavo consagrado y motivado por amor hacia el Señor Jesús. Esto es tan cierto y creo que yo lo puedo decir al menos en incrementos en mi vida, que a través de los años que tengo caminando con el Señor, su Espíritu Santo ha ido trabajando de tal manera en mi vida que realmente para mí servir a Cristo es
es vivir. Para mí no servir a Cristo sería como tomar mi propia vida, como cometer un suicidio. Yo no veo el propósito de un creyente de no vivir para Cristo. Y bueno, esto se lo acredito solamente al mismo Señor. El mismo Dios ha ido convenciendo a mi voluntad, el mismo Dios ha ido formando mi voluntad, de tal caso que, aunque como Pablo digo, no es que he alcanzado yo ya la perfección, no es que he alcanzado yo habiendo alcanzado como la medida como que ya terminé de crecer o de madurar, no, pero prosigo a la meta de ser como Cristo, prosigo a la meta de servir y serle leal a Él por completo a medida que Él va formando su carácter en mí hasta el día que yo ya esté en su presencia. Entonces, ser discípulo es ser un esclavo consagrado, es un esclavo voluntario, es una persona que se consagra, que se separa al servicio del Señor por gusto y por amor, por gusto, porque lo ama, por amor al Señor Jesucristo. Muchos de los que nos llamamos cristianos, no estamos entregados realmente a Jesucristo. Y esto es una gran tristeza, es una gran tristeza. Nadie en la tierra posee este amor apasionado por el Señor Jesús, a no ser que el Espíritu Santo se lo haya dado. Realmente el Espíritu Santo es el que constantemente nos está llevando corrigiéndonos, como hemos estado hablando ayer y antes de ayer, esta disciplina que Dios le da a los suyos, pero con un fin de perfeccionarnos, con un fin de restaurar en nosotros la imagen de Dios que tuvimos desde el jardín el Edén, y aún hasta mejor, porque no podemos comparar al segundo Adán, al postrer Adán, es decir, a Jesucristo, con el primer Adán, que teniendo la posibilidad de pecar, pecó. En cambio, Cristo, teniendo nada más que tentación, ya estando en un mundo que estaba gobernado y lleno de tentación, Él nunca sucumbió a la tentación, y más bien Él se guardó en obediencia para poder obedecer a su Padre y vivir de la manera la cual Dios nos creó para vivir, y más aún poder llevar su propia vida perfecta a la cruz del Calvario por otros y por nosotros, aquellos que hemos creído en Él, ¿verdad? El único en la tierra que verdaderamente ama al Señor Jesús es el Espíritu Santo. Oh, es verdad, el Espíritu Santo ama al Señor, porque el Espíritu Santo es de la misma esencia, de la misma sustancia, Dios tal cual el Hijo y tal cual el Padre. Y es Él quien ha derramado en nuestros corazones este amor de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:5. ¿Verdad? Más adelante en el versículo 8 nos dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Dios envió a su unigénito Cristo, a su Hijo Cristo, a morir por nosotros, ¿verdad? Siempre que el Espíritu Santo vea una oportunidad de glorificar a Jesús por medio de ti y por medio de mí, siempre y cuando el Espíritu Santo vea la oportunidad, como dice aquí, de utilizar nuestras vidas para dar a conocer a Jesús, y que a través de una persona pecadora, un pecador perdonado, el Espíritu Santo haga algo tan impresionante, si esto no nos hace a nosotros como estar sorprendidas de este Dios trino tan maravilloso. Dice: entonces, siempre que el Espíritu Santo vea la oportunidad de glorificar a Jesús por medio de ti, por medio de mí, Él tomará todo tu ser, y te encenderá con una devoción ardiente a Jesucristo. La vida cristiana se caracteriza por una creatividad verdadera y espontánea. La vida cristiana está en manos del Espíritu Santo, y por ende es Él el que nos va llevando a través de la obediencia y nos va haciendo partícipes, colaboradores de esta gran misión, ¿verdad? De la gran comisión que todavía está pendiente y vigente ahora, que nosotros estamos actuando en funciones como embajadores de Cristo,
que somos ministros de reconciliación, somos personas que estamos llevando el evangelio, que es el mensaje de paz con Dios mediante su Hijo Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué propósito más grande podría tener el ser humano si no es ser portador del mensaje que Dios prometió desde el jardín del Edén, de recuperar lo perdido por medio de la simiente de la mujer, por medio de su Hijo Cristo Jesús, la simiente también de Abraham, como nos dice capítulo 3 de Gálatas. Entonces, la vida cristiana, regresamos, se caracteriza por una creatividad verdadera y una vida espontánea, ¿verdad? Es como los ríos de agua viva de los cuales Jesús le hablaba a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Debido a ella, un discípulo se ve sometido a la misma acusación de que fue objeto Jesucristo, a la de inconsecuencia. Claro, los líderes judíos que estaban dejándose llevar por la tradición y la ley de Moisés, no que no había nada malo, no que había algo malo en la ley de Moisés, pero la ley de Moisés estaba presentando al dador de la ley. Él nos estaba mostrando el estándar que Dios tenía para que nosotros fuéramos restaurados a comunión con Él, lo cual obviamente ninguno de nosotros podía asumir, podía llegar. Por eso que Él envió a su único Hijo, para que viviendo perfectamente bajo la ley mosaica, Él nunca pecó, tentado en todo, mas nunca pecó, para que Él se pusiera en nuestro lugar. Tú sabes que si Jesucristo ha tomado tu lugar en el juicio, Él ha recibido la ira de Dios que te correspondía a ti, a mí, por haber pecado contra Dios. Entonces, claro, los que estaban guiados y llevados por la ley o por la tradición, pensaban que Jesucristo estaba quebrantando la ley, por ejemplo, al sanar un enfermo en el sábado, el día de reposo. Pero Jesucristo le estaba diciendo, perdón un ratito, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día del reposo. O sea que si el día del reposo es como una ley que te está quitando la vida, entonces no estás entendiendo por qué yo te di el día de reposo. Entonces, claro, ellos lo culpaban a Jesús como de inconstante, inconsecuente, de que comía con pecadores, y él decía que él es el Hijo de Dios y que relativamente está aclamando o diciendo que él mismo es igual que Dios. Míralo cómo come con pecadores. Y él dice, yo no vine por si acaso a salvar a justos. Yo no vine a meterme a un templo donde están todos los justos, los que creen que son justos. Yo vine a rescatar a pecadores, los que saben que no tienen esperanza sin mí. Entonces, pero él, hablando de Cristo, fue siempre consecuente en su relación con Dios. ¿Ve? Eso es lo que no se puede romper. Cristo y su Padre eran uno en todo momento. Y eso es lo importante y para lo cual Cristo nos ha dado vida a nosotros. Dice, pero Cristo fue siempre consecuente en su relación con Dios, y un cristiano ha de ser consecuente en su relación con la vida del Hijo de Dios en él, no consistente en doctrinas estrictas e inflexibles. Ahora, esto no quiere decir que no necesitamos doctrina sana, porque si vamos a ser personas sanas, si vamos a ser personas santas, necesitamos doctrinas sanas, doctrinas que sean la verdad, ¿verdad? Pero no podemos tener una lealtad a ciertas doctrinas o a ciertas tradiciones por encima de la lealtad que tenemos a la persona de Jesucristo. Y esto es lo que el hermano Oswald Chambers nos quiere hacer entender. Muchas se encierran en sus propias doctrinas. Muchos de nosotros podemos encerrarnos en nuestras propias doctrinas, y Dios ha de dinamitar primero el arsenal de sus propios prejuicios para que puedan alcanzar la consagración total a Jesucristo. Fíjense, Dios, cuando Él vea que nosotros nos estamos
arrecostando y estamos dejando a nuestra relación con Él, nuestra relación viva con Él, y estamos descansando en un set de reglas o doctrinas, y estamos más fieles a eso que fieles a Él, Él va a poner una dinamita para romper todo eso, te va a dejar que te desilusiones y todo, porque Él es un Dios celoso, y Él no va a dejar que sus discípulos sean más fieles a nadie ni a nada más que a Él. Bueno, Dios nos conceda su gracia para vivir de esta manera como discípulos de Cristo. Nos vemos mañana si Él lo permite.